Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo nuevamente con gusto. Mi nombre es Adrián Fernández Chávez. Soy estudiante por la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, de la Unidad Académica de Historia, de la programa de la licenciatura, modalidad distancia. En esta ocasión, como ya les había comentado en el video anterior, ahora les voy a exponer referente a la materia de numismática y filatelia, la exposición referente a la historia de los sellos y filatelia en México. En el video anterior les comenté, les platiqué referente a la historia general de los sellos, la correspondencia, el correo, pero eso de manera global, de manera internacional. Entonces, en esta ocasión pues vamos a hablar referente a un tema muy concreto, muy indicado, que es la historia de los sellos y la filatelia en México. Al final de las diapositivas también les voy a hacer una breve este, explicación o unas pequeñas láminas referente a los correos también que hubo aquí en la ciudad de Zacatecas. Yo soy originario de Zacatecas capital y voy a mostrarles unas pequeñas láminas, son dos o tres láminas referente a los correos donde estuvo en la ciudad de Zacatecas. Entonces, pues comenzamos con lo primero, la época prehispánica, este, los principales correos que fueron de los aztecas, que ellos tenían albergues o postas en las cuales pues tenían su correspondencia a lo que pasaba no únicamente en Tenochtitlan, sino también en las ciudades que tenían dominadas y también lo que ocurría de costa a costa, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. En el Imperio Azteca los carteros crearon el sistema de relevos con el objeto de hacer una entrega más rápida y eficiente y sobre todo mantener en óptimas condiciones la salud de los carteros. Estos se alojaban en las torres y tenían una distancia de 10 kilómetros. En esos 10 kilómetros pues ya esperaban a sus relevos. El principal que tenía que estar enterado de lo que acontecía era el emperador, el rey azteca, principalmente era el que se enteraba primero de lo que ocurría. Entonces ya con eso las guerras floridas también empezaron también para este medio de comunicación, sobre todo para ponerse con su principal rival, que eran los tlaxcaltecas, también para hacer mensajes y, y pues ver bien cuándo serían esas guerras. También fueron los tarascos ahí en la Tierra Caliente, en Michoacán, donde hubo guerras que jamás estos dos imperios, tanto los tlaxcaltecas como los tarascos o los purépechas, los aztecas no los pudieron dominar, ¿verdad? Eh, ah, ya después de la conquista de Tenochtitlan, hablaremos referente a lo de la Nueva España, que en México empezó el servicio postal en el año de 1580, ya ha dominado gran parte del Valle de México, ya estaba dominado Michoacán, Tlaxcala, aún seguía todavía la guerra de los Cascanes, Huachichiles o los Zacatecos, y pues esa guerra pues es la que duró más que la guerra de México, perdón, de la guerra de los aztecas, ¿verdad? En México, como lo comenté en 1580, durante la época de mi reinato, bajo el mandato del rey Felipe II, mediante un decreto en el Palacio de Aranjuez, nombró al Correo Mayor de Hostas y Postas de la Nueva España, a don Martín de Olivares, el cual da una posición de su cargo el virrey don Martín Enríquez de Almanza el 27 de agosto de 1580. La oficina principal del trabajo era para comunicar el virreinato de la Nueva España con la metrópoli de España. Obviamente este correo pues, era de la Nueva España hacia al viejo continente que era España. Se daban la comunicación al tanto de lo que estaba ocurriendo. Obviamente pues estaban al tanto de la guerra de los Cascanes con los españoles. Para el año de 1580, como ya lo mencionaba anteriormente, el correo fue en España, en
en la Nueva España, en 1762 se estableció el uso de buzones y más ciudades de la República empezaron a fundar sus propias agencias postales. Para el año de 1788, la administración del Correo Mayor tendría hasta 1852 sus oficinas en el centro histórico de la ciudad, que vamos a hablar un poquito más adelante. Ya en la época de la Guerra de la Independencia, pues interrumpe el servicio de los correos. Obviamente sí había, pero no de manera oficial, pero había informantes de los insurgentes, que era lo que pasaba también, tanto de los españoles, que es lo que tenían planeado y ya se comunicaban, pero de manera secreta. El 21 de diciembre de 1765 se incorporó el servicio de correos a la corona. El 6 de agosto de 1764 se estableció un servicio de correos mensual mediante un paquebote que saldría cada mes del puerto de La Coruña hacia La Habana y viceversa, con todo correo de las Indias y cuyo control estaría en manos de Grimaldi. Para 1830 se aumentaron los correos y se extendieron a otros territorios al abrirse nuevas líneas de comunicación. Pues para 1830 no había, obviamente se hacía muy complicado, sobre todo el tiempo para poder trasladar los medios de comunicación al correo, y se hacía un poquito más difícil, sobre todo por el tiempo, ¿no? Porque ya para aquella época, en el 1830, el primer tercio del siglo XIX, pues no había un medio de comunicación muy importante que era el ferrocarril, ¿verdad? Ya con la revolución industrial sabemos que evolucionó mucho pues el mundo, ¿verdad? Sobre todo con la agilidad que se manejaba todo un poquito más rápido. Y ya para 1842 el general Santana organizó el servicio de correos y el sistema también de postal, y continuó en la Secretaría de Hacienda. A continuación, una breve reseña de los sellos en México. Tengo yo un, eh, un sello de la época de 1730-1735. Eh, lo voy a tomar una foto para hacer un análisis de este sello. No se los quise enseñar por la delicadeza y por la antigüedad que tiene este documento, ¿no? De 1730 a 1740 aproximadamente. Entonces no me atrevía a mostrárselos por la situación, en las condiciones y por la antigüedad que tiene este sello, pero lo voy a escanear y más adelante voy a hacer el estudio y el análisis de este sello, que sería en la siguiente tarea. Los sellos se conocían en México antes de la llegada de los españoles. Según pruebas de carbono, los ejemplares más antiguos que tenemos datan del año de 1000 antes de Cristo y se han encontrado en el Valle de México, en el centro de Veracruz y en Chupícuaro, en el estado de Guanajuato. Existen muestras de estos en el Museo Regional de Guanajuato, estos en la Alhóndiga de Granaditas. Vamos a continuación a hacer lo que es una breve reseña de lo que son las características de un sello. Primeramente es dentado, el dentado que resulta de la forma utilizada para separar los sellos unos de otros. Se mide y se indica con una cifra que corresponde al número de dientes que caben en 2 centímetros. Los márgenes. Muchos sellos, especialmente algunas emisiones antiguas, se separaban a tijera. Los sellos también centrados tienen todos sus márgenes iguales. El centro es una característica muy importante para determinar la calidad. Valor facial y la goma. Valor facial es el precio del sello, a veces corresponde con el de una tarifa postal, y la parte posterior del papel está engomado para permitir pegarle a lo que es en la parte posterior. Y ¿cuándo comienza el sello aquí en México? En México comienza en el año de 1856 con el uso de timbres postales y con el sello. En aquel entonces en México gobernaba Ignacio Confort, y ya estaba casi a punto de hacerse la guerra de reforma entre conservadores y liberales. México pues, pasaba por una situación económica, social muy lamentable, y también política,
por la que ya estaba, primero atravesó por lo que fue la guerra de independencia. Posteriormente, la separación de Texas, también la guerra, quiero comentarlo, la guerra con, no guerra, no precisamente fue guerra, sino que una intervención que hizo Santana aquí en Zacatecas, que con, en aquel entonces era gobernador, el gobernante modelo, don Francisco García Salinas. Entonces esto ocurrió en el año de 1835 y desafortunadamente pues una de las causas que perdió, que se separó Aguascalientes, pues fue esta batalla de Zacatecas con la batalla de, sí, en mayo de 1835. Desafortunadamente pues Santana hizo que se separara con Zacatecas con Aguascalientes. Y posteriormente pues fue lo que es la guerra de eh, la invasión, yo diría que invasión, que Estados Unidos invadió México, perdió más de la mitad de su territorio, la guerra de 1846-1848, y pasó por una crisis enorme. Ya después de eso se recuperó paulatinamente, y fue cuando hizo el Real y dos reales de 1856, en la que se muestra en esta lámina con Morelia sobre sello y Pascua. Y este es el primer sello que mencionamos, que fue el 1 de agosto de aquel año, del 56, y fue puesta en circulación la primera estampilla postal nacional. Aquí vemos que es medio real, y vemos al primer insurgente, al líder, Miguel Hidalgo y Costilla, cuando hizo el grito el 16 de septiembre del año de 1810. Y aquí tenemos otro sello, otro timbre, que obviamente debían de llevar el sello de las oficinas expendedoras para tener validez oficial y así poder evitar fraudes y que pues fueran pues piratas, ¿verdad? Aquí tenemos una de las características, principalmente al benemérito de las Américas, don Dominito Juárez, que dice documentos República Mexicana y libros, tiene la cantidad de 50 centavos de color verde, y pues ya con su llama un poquito más adelante, pues, en la siguiente tarea pues vamos a hacer la definición, las características de un sello. Bueno, de acuerdo con Cepomex, el Servicio Postal Mexicano, las estampillas nacionales se clasifican en época clásica, 1856 a 1883, época antigua de 1884 a 1911, y la época revolucionaria de 1911 a 1923, y época moderna de 1994 hasta nuestras fechas, hasta la actualidad. En 1901, perdón, el correo adquiere el rango de Dirección General de Correos. Aquí en esta lámina, en esta imagen, vemos el servicio postal o los correos de México en la Ciudad de México. El correo en México se institucionalizó como un servicio público desde el 1 de enero de 1884, cuando entró en vigor el Código Postal de los Estados Unidos Mexicanos, así como el primer reglamento y manual de organización de la Administración General de Correos, ambos publicados por el presidente Manuel González, en la época del Porfiriato, el compadre de Porfirio Díaz. Aquí en esta lámina podemos ver unas oficinas de correos. Los códigos postales empiezan en orden alfabético, desde la A, que es Aguascalientes, y hasta la Z de Zacatecas, en base a cada entidad. Y pues aquí digo que soy de Zacatecas, nos corresponde el código postal de 98.600. Ya eso se va desprendiendo con los municipios que tiene esta entidad. En este caso Zacatecas cuenta con 58 municipios, y ya se van aumentando poco a poco. Aquí tenemos el decreto en el diario oficial de la Federación, en el decreto porque se crea el órgano descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, denominación, domicilio, objeto y patrimonio. Entonces, no únicamente lo voy a leer para no hacer un poquito larga la exposición por el tiempo y respetar el espacio. El artículo primero: se crea un organismo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propios, denominado Servicio Postal Mexicano, cuyo objeto principal es la prestación del servicio público de correos. Esto fue el miércoles 20 de agosto de 1986.
Y bueno, pues los correos de México, mientras ha ido evolucionando la humanidad, el tiempo, pues los correos han sido por vías marítimas, aéreas y terrestres. Aquí vemos una postal de uno de los primeros aeroplanos también de México. Obviamente sabemos que el primer presidente que viajó en un aeroplano pues fue este, Francisco y Madero. Aquí tenemos donde ponían sus cartas en aquel entonces. Y aquí tenemos en los timbres en homenaje a los héroes de la independencia de México, en homenaje al centenario del movimiento insurgente, 1810. Obviamente es el inicio de la independencia de México. Todos sabemos que se terminó la guerra de independencia con el abrazo de Catempan el 27 de septiembre de 1821. Referente a los Zacatecas, aquí podemos observar que también se hicieron emisiones especiales aquí por los 50 años de la batalla de Zacatecas 1914-1964. Aquí podemos ver el acueducto de Zacatecas, al fondo el Cerro de la Bufa. Es una litografía a mediados perdón, un poquito antes de mediados del siglo XIX. Y ya después del centenario de la toma de Zacatecas, 1914-2014, el Correos de México, mediante el Servicio Postal Mexicano, también emite una edición especial de timbres. Y aquí podemos observar lo que es el Teatro Calderón. Ya las fuerzas revolucionarias toman la ciudad de Zacatecas el 23 de junio de 1914. Y bueno, aquí la historia de la filatelia esta lámina era al principio. ¿Qué es la filatelia? Inclusive muchas personas desconocen qué significa esa palabra. Es la afición que consiste en el estudio y coleccionismo de los sellos que han tenido el uso postal de los sellos usados con otros motivos telegráficos y para el pago del teléfono, obviamente también para mandar postales, ¿verdad? Y cartas. Y este timbre o este sello me lo proporcionó un compañero, un amigo, me lo prestó para hacer precisamente esta exposición. Y aquí tenemos, este sello es de 1922, es totalmente original. Tenía un documento tipo carta en la que ya bueno, no lo pude escribir por falta de tiempo. Se ve al fondo el ex convento de Churubusco y también lo que es Zacatecas. Repito, es el año de 1922 con el valor de 5 centavos. Aquí tenemos una fotografía en el Centro Histórico de Zacatecas donde fueron las oficinas de correos a un costado del emblemático Teatro Calderón, que lo pueden visitar. Y aquí tenemos también otra, que es esta postal, lo voy a leer. Dice: don Juan Pablo Ávila La Muerte tenía en su taller de carpintería en pleno centro de Jerez, era carpintero, ebanista y carrocero. En la gráfica, reposando orgulloso con una de sus creaciones, la carrocería del Correo Zacatecas, Jerez y Colotlán. Esta foto corresponde y el comentario corresponde a Luis Miguel Verumen Félix de Jerez García Salinas. Él es el cronista de García, de Jerez de García Salinas. Y aquí tenemos, es un caso muy curioso porque dice Correo de México, pero no es correo, no son oficinas de correo, sino son artículos extranjeros allá en la época, a principios del siglo XX, en el Centro Histórico de Zacatecas. Y pues ya para finalizar, ha ido evolucionando el correo, que pues la tecnología pues nos ha superado y ya todo casi pues es de manera electrónica, hasta los pagos, ¿verdad? Ya con tarjetas y todo el rollo. Entonces aquí vemos los correos electrónicos, Gmail, Yahoo, y yo creo que seguramente uno de nosotros tenemos alguno de estos correos, ¿verdad? Gmail, Yahoo o Outlook. Y pues para terminar, estas son las referencias, las fuentes consultadas que yo tuve aparte del material proporcionado.
y espero que les haya gustado. Eh, y pues es una materia, un tema muy muy interesante, la numismática, la filotelia, que afortunadamente me gustó mucho y aprendí bastante referente a los sellos también, el valor también de las monedas y los billetes. Quiero agradecer también de manera especial al profesor Froilán por su atención, por su apoyo, y ojalá que sigamos eh, aprendiendo más, ¿verdad? Sobre todo. Quiero agradecer también a mi familia que me ha apoyado mucho, y pues ojalá que algún día a mis compañeros que no los conozco pero a distancia, y ojalá que algún día pues sean los futuros historiadores de México. Entonces, de antemano muchas gracias y muy buena suerte. Gracias.